Hola, espero que te encuentres bien, pero si hoy te encuentras lleno de preocupación y ansiedad, déjame te ofrezco un poquito de ánimo. El salmista en Salmo 121 declara esto: A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. El Señor es fiel y hoy te animo que pongas tu fe y confianza en el Señor. Vamos a invitar al Señor que llene este lugar, que llene nuestras vidas. Canten conmigo. Así que cantamos el canto Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
esté sufriendo con fervor, sí lo haré. Confío en esto, el Dios que siempre es fiel me fallarás la fiera. El Dios que siempre es fiel, siempre obrarás, siempre obrarás. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle, sí lo haré, saltaré, sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor, sí lo haré, con fervor, sí lo haré, escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está. Nada lo detendrá, escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está. Nada lo detendrá, sí lo haré, daré, aunque esté en el valle, sí lo haré, saltaré, sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor, sí lo haré, con fervor, sí lo haré, con fervor, sí lo haré. Que Dios te bendiga y que te dé la esperanza y el aliento que estás buscando. Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que se pueden conectar a través de este video y nuestra página. Esta tarde, como en estas otros miércoles pasados, hemos estado estudiando el libro de Juan capítulo 17. Y el libro de Juan capítulo 17 habla de una oración de Jesús a su Padre. Una oración en el bienestar, orando por el bienestar de sus discípulos. Estos miércoles pasados hemos aprendido que Jesús pide y le recuerda a los discípulos que nosotros pertenecemos al Padre. Y que para el Padre tenemos un valor muy importante. También lo recuerda en los versículos 11 al 12, que Jesús habla por protección divina. Protección y dice, guárdalos en tu nombre. Algo que Jesús pide por sus discípulos, que los guarde sus discípulos en el nombre del Padre. Y le recuerda que ellos están puestos en el mundo y que el mundo es el lugar donde Dios los ha puesto a nosotros con una misión. Y el miércoles pasado hablamos del versículo 13 que habla del gozo. Habla algo, una de las cosas o una de las marcas, una de las características que Cristo quiere que sus seguidores se distinguen es por esta palabra, por el gozo. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús habla de este gozo. Hoy vamos a hablar de dos cosas más que Jesús pide en esta oración. Y estas dos cosas se encuentran en el versículo 17, pero vamos a leer el versículo 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y lo que yo en esta tarde quiero compartir en este devocional con cada uno de ustedes está en el versículo 17. El versículo 17 habla dos cosas importantes. Una dice, santifícalos. Esa es una, en tu verdad. Y después Jesús dice, tu palabra es verdad. Hoy en esta hora
quiero compartir estas dos cosas. Una es esta santificación que Jesús pide por sus discípulos. Y segundo, lo dice el instrumento para obtener esta santificación. Ahora, lo primero que Jesús dice aquí, santifícalos. Jesús está pidiendo por esta santificación. Y cuando hablamos de santificación, la Biblia lo recuerda en pasajes bíblicos. Pedro es uno de los que lo recuerda este pasaje. El capítulo 2 de Pedro, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas su luz admirable. Y los dice aquí sacerdocio, nación santa. Habla de este tipo de santidad. En Hebreos también, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. En este libro de Pedro también, aquí en este capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué es esta santidad? ¿Qué es ser santo? Jesús dice santifícalos. Habla de una purificación. Habla de algo sagrado. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, desde ese momento tenemos una posesión, que en inglés se llama possessional sanctification. Es algo que en ese momento que creemos en el Señor somos santificados. En otras palabras, la santificación viene en el momento donde nosotros creemos. Desde ese momento, y la palabra santificar habla de algo sagrado, algo apartado, algo que es dedicado. Eso lo miramos en el libro de Éxodo, capítulo 40, cuando en el templo todos pusieron las cosas, algunas ciertas cosas eran sagradas, no las podían tocar, eran unas cosas consagradas, apartadas para Dios, para el servicio. Y también miramos en el sistema levítico, en el sistema sacerdotal, los sacerdotes, los levitas eran unas personas apartadas para el servicio de Dios. Entonces, esto que Jesús habla es algo especial, porque dice: yo quiero que ellos sean santos, sean apartados, sean santificados. Entonces, la santificación viene desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Ese es possessional sanctification. Ese es lo que inicial, posicionalmente somos santos, somos llamados santos. En el libro, en las epístolas dice a los santos, a los apartados, a los consagrados. Ahora, la santificación también viene, en otro proceso. La santificación es este progreso, una progression sanctification, cuando nosotros como cristianos empezamos a apartar de ciertas cosas y le damos la oportunidad que Dios y al Espíritu Santo, que Él mismo lo santifique. Es un progreso, es un proceso. No, es un proceso que tenemos día a día, que Dios mismo viene y lo santifica a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahora, entendemos esta palabra de santificación en el aspecto que inicialmente cuando aceptamos a Cristo somos un grupo, Pedro lo dice, somos una nación santa, pueblo santo. Sé santo porque yo soy santo, dice Dios también en Levítico, y también lo dice Pedro. Y también es algo importante que Jesucristo le pide al Padre, es que nosotros seamos apartados, consagrados para el servicio de Él. Ahora, el capítulo 17, versículo 17 nos dice a nosotros estos santificados. Pero el versículo 18 que vamos a estudiar la semana que viene, nos dice para qué Dios quiere que seamos santificados. Uno es porque santificación es una de las características de Dios. Dios es santo. Y como nosotros pertenecemos a Dios, Dios también quiere que nosotros seamos santos. Y este progreso, esta santificación, recuerda que es un momento inicial. Cuando creemos en Cristo lo somos santificados, y también es un progreso, es un proceso de santificación. Y finalmente
Vamos a ser santificados cuando estemos a la presencia del Señor. Ya no vamos a tener este cuerpo. Ya vamos a tener nosotros, vamos a ser santificados, vamos a ser santos. Ya vamos no vamos a tener nada de lo que actualmente tenemos a veces en esta carne. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo pide, si es algo que somos apartados de Dios? Póngame atención en esto. Si es algo que nosotros ya somos apartados de Dios, somos santificados de Dios, ¿por qué Cristo pide esto a nosotros? ¿Por qué Cristo pide por sus discípulos, santifícalos? ¿Por qué Cristo pide a su Padre que los santifique? La razón es esta. Ahora, digamos, si ya somos apartados para Dios, si ya somos santificados hacia Dios, ¿por qué Cristo pide algo? Vuelvo a repetir, la segunda etapa de santificación es que es un progreso, es un proceso, es algo que vamos creciendo, vamos dejando ciertas cosas. ¿Por qué Jesús pide por sus discípulos? Es que a veces nuestros valores, esto es muy importante, a veces nuestras prioridades y a veces nuestros valores o nuestras prioridades, nuestras cosas que hacemos, a veces reflexionamos o participamos, aunque estamos ya apartados para el Señor, pero a veces nuestros valores o a veces nuestras prioridades las hacemos las mismas prioridades que tiene el mundo. Entonces, por eso a veces usted escucha términos como carnales, personas mundanas, porque no es que no seamos parte del Señor, sino que a veces nuestros valores, comprometemos lo que Dios demanda de nosotros. Y una de las cosas que Jesús habla es que dice a su Padre, el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, no son del mundo. Ahora, esto es muy importante y lo vamos a explicar en el versículo 18 cuando lleguemos ahí. Porque en este mundo vamos a tener la tendencia, quizás a veces, querido hermano y querido oyentes, aunque Dios los ha salvado y estamos en el proceso de santificarnos, muchas cosas del mundo los van a querer a nosotros atraer, vamos a querer nosotros entretenerlos en esas cosas. Y Jesús lo recuerda, no son del mundo, ya no son del mundo, ya no pertenecen a no ruego por que los quite del mundo, Jesús dice, no los quite, pero cuando ellos estén ahí, yo quiero que ellos estén santificados, apartados, consagrados, dedicados. Y esa es una de las oraciones que Jesús hace para nosotros. Una de las oraciones que Jesús quiere que su pueblo sea, que número uno es que tenga gozo. Número dos, una de las segundas características es que sea un pueblo santo. Seamos consagrados, dedicados. Y cuando decimos consagrado, dedicado, me recuerdo cuando vamos a nuestra casa y invitamos a un amigo. Y yo quiero que piensen esto, cuando un amigo va a su casa y usted le ofrece algo de tomar y tiene que servirlo, usted va y mira un vaso, agarra un vaso y lo primero que mira el vaso es lo que tiene adentro, si está limpio. Porque si no está limpio ese vaso, quizás usted no lo va a usar y agarramos la taza o el vaso y lo miramos y decimos si está limpio lo usamos. Y eso es lo mismo que Cristo está diciendo aquí. Jesús quiere que su iglesia, que su pueblo, que los seguidores, que nosotros, cada uno de nosotros, los santifiquemos, los purifiquemos, los estemos dedicados al servicio de Dios. Porque Dios quiere usarnos, aún en este mundo que está todo contaminado, está tantas cosas, y vamos a tener pruebas y vamos a tener lucha. Cristo ora esta petición a su Padre, le pide al Padre, le dice, santifícalos. Ahora, Pablo lo dice en primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo, mire lo que dice, primera Tesalonicenses 5, 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba pidiendo al Padre por la protección de sus discípulos y está pidiendo estas cosas, esta característica que queremos nosotros pensar y tenerlas. Y ya las tenemos. Una es que los consagremos a Dios, que seamos apartados para Él,
que seamos, porque si somos apartados a Él y si somos consagrados a Él, vamos a ser dedicados y Dios los va a usar. Eso es lo que Jesús dice aquí, santifícalos, santifícalos. Dios quiere que los purifiquemos, Dios quiere que los consagremos, Dios quiere que estemos dedicados a su servicio. Y eso es lo segundo que Jesús habla a su Padre, santifícalos. Y aquí lo dice, en tu verdad. Y mira lo que dice, tu palabra es verdad. Ahora, el instrumento para esta santificación, lo dice aquí Jesús, aquí mismo lo dice. Santifícalos en que en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué palabra? ¿Qué palabra Jesús está hablando aquí? Número uno es la palabra escrita, la Biblia. Pero antes de eso, que lleguemos a la Biblia, es lo que está escrito. A través de la palabra de Dios conocemos a Dios. Eso estudiamos la semana pasada en el versículo 3. Y una de las cosas que hablé en la semana pasada es que para tener el gozo tenemos que tener un alto conocimiento de la palabra de Dios para que podamos conocer a Dios. Y la Biblia dice aquí, Jesús dice que nosotros lo podemos santificar por la palabra. Me recuerda el pasaje que está en Santiago. Que la palabra en Santiago dice que la Biblia, la palabra de Dios, que es como un espejo. La palabra de Dios nos muestra a nosotros, en realidad, qué está en nuestro corazón, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros motivos. Y cuando leemos la palabra, esta palabra los purifica a nosotros, esta palabra los santifica a nosotros, esta palabra en realidad los ayuda a limpiarlos de toda cosa que los pueda contaminar. Y Jesús dice, santifícalos, número uno. Jesús dice, yo quiero que ellos estén santos, dedicados, apartados para mi servicio. Y quiero que ellos lo hagan a través de la palabra. Santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Y dice aquí, tu palabra es la verdad. El versículo 17, tu palabra es la verdad. Mire, si usted ve el capítulo 14, versículo 6. Número uno, lo podemos santificar a través de la palabra escrita. Los 66 libros de la Biblia, cuando la leemos, la estudiamos, la aplicamos, meditamos, la podemos santificarnos a través de ella. Pero Jesús también lo dice. En Juan, la palabra o el término verdad está refiriéndose a Jesús también. Capítulo 14 de Juan, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Jesús es la verdad. ¿Y cómo lo podemos santificar? A través de la palabra escrita, cuando la estudiamos, cuando tomamos prioridades en ella, cuando la meditamos. En Josué capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, medita en ella, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nunca se apartará este libro de la ley de tu vida. Si quieres tener éxito, le dice a Josué, tienes que pensar, meditar en ella día y noche. Pensar en la palabra de Dios. Jesús dice aquí también, yo soy el camino y la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Esa verdad que Jesús está hablando en el libro de Juan, cuando habla de esta verdad, se está refiriendo a Cristo Jesús también. Se está refiriendo a la palabra. En el libro capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto era en el principio. Este verbo habla de Jesucristo. En el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Escuche esto, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el instrumento por cual nosotros nos podemos santificar. Jesús es el instrumento y es esta palabra escrita por cual nosotros lo podemos obtener. ¿Sabe qué podemos obtener? Podemos obtener gozo y podemos santificarlos a través de esta palabra escrita. Por eso nosotros tenemos que ser un poquito distinto, diferente a todas las cosas. Uno es que nuestra autoridad debe de venir de esta Biblia, de esta palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Número uno, nosotros somos distintos. ¿En qué forma? Porque nuestra autoridad, nuestra regla de comportamiento, de conducta,
o de pensamiento, lo que pensamos, lo que meditamos, debe de venir de esta palabra escrita. Nuestra teología, lo que pensamos, lo que creemos, nuestra doctrina, tiene que venir de la palabra de Dios. Y por eso es imperativo, querido hermano y oyente que me escuchan, que nosotros podamos tener tiempo, prioridades. Nuestra prioridad tiene que estar en la palabra de Dios. Tenemos que tener esta prioridad de escudriñar la Escritura, dice Jesús, porque en ella os parece que encontrar la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Es la palabra de Dios que los santifica. Es la palabra de Dios que los va a enseñar la verdad. Es más, la palabra de Dios que los va a dirigir y los va a nosotros a apuntar o los va a señalar quién es Jesús. Jesús mismo es esa palabra. Esa palabra encarnada, revelada, es la revelación de Dios al ser humano, al hombre. Y nosotros necesitamos tener nuestras prioridades y nuestro estilo de vida un poquito diferente cuando lo ponemos a la palabra de Dios. Nuestro estilo de vida cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestra ideología cambia cuando ponemos la palabra de Dios como nuestra regla. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, el instrumento para santificarlos, para llegar a esa estatura de agradar a Dios, de servir a Dios, de ser dedicado a Dios, es a través de la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13 lo dice, Jesús dijo, vosotros sois la sal. Esos somos lo que nosotros somos. La sal es lo que somos nosotros. La conserva, purifica, la sal mantiene algo por mucho tiempo. Nosotros en este mundo caído, que no quiere saber del Señor, Jesús dice, no son ya del mundo, no quiero que los quites, sino que los guarde, los proteja del mal, pero mientras ellos están ahí, yo quiero que ellos estén santificados, apartados, dedicados. ¿Y cómo lo van a lograr? A través de tu palabra, a través de la palabra escrita y a través de una relación con Cristo. Mateo capítulo 5 versículo 13 dice, vosotros sois la sal. Eso es nuestra naturaleza, nuestro DNA, nuestra identidad. Y también Jesús dice en el libro, en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. O sea, la sal es lo que somos y la luz es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hace la luz? Alumbra, quita las tinieblas, trae luz, trae claridad, trae dirección. Y eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que nosotros somos. Pero para eso tenemos que dedicarnos nuestra vida a Cristo. Jesús es la palabra revelada de Dios al hombre. Y en esta tarde, eso es lo que Jesús pide por sus discípulos. Este es algo que encontramos en esta oración modelo, en esta oración sacerdotal. Jesús pide protección por sus discípulos. Jesús pide que sus discípulos se distingan por esta característica. Número uno, que tengan gozo. ¿Ok? Que tengan gozo. ¿Cómo vamos a tener gozo? Ahora, que sean santificados, que sean purificados y que tengamos la verdad. El instrumento para lograr este gozo, para tener esta santificación, viene a través de la palabra escrita. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, porque oímos de Jesús a través de la palabra de Dios. Y cuando oímos de Jesús, cuando una persona oye a Jesús, esta persona cree en Él y inicia una relación. Ahora eso que escucha la palabra escrita, esa palabra revelada de Cristo Jesús, se hace real en su corazón y entra en su corazón. Esta tarde quiero animarte que piense y lea este pasaje. Esta oración sacerdotal de Jesús. Jesús ora que sus discípulos tengan gozo. Jesús ora que sus discípulos sean santificados. Y Jesús les dice que a través de la palabra vamos a lograr esto. El versículo 18 nos muestra a nosotros por qué el propósito de este gozo, de esta santificación y tener una verdad que no lo podamos mover. Porque si tenemos la palabra de Dios, si tenemos esta verdad, y creemos en esta palabra de Dios, y creemos en esta verdad, que es su palabra, no lo vamos a mover. Esta tarde quiero animarte y quiero que si tú no has aceptado a Cristo y quisieras aceptarlo,
quisieras que ese gozo de la salvación, de la vida, venga a tu vida, y si quisieras ser santificado, apartado para Dios, para su servicio, para servirle a Dios, esta tarde lo puedes hacer. Y lo puedes invitarlo a tu corazón. Solamente di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, necesito de ti, necesito que me perdones, que venga a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé mi Rey y mi Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que puedas conectarte, estar pendiente. Este domingo tendremos un servicio regular, así que visítalo. Si esta es tu primera vez o segunda vez, sigues visitándolo. Este domingo vamos a pasar un mensaje a las 11 de la mañana. Ahí vamos a tener unos cantos, así que Dios te bendiga y muchos saludos a todos los miembros de la iglesia Nueva Vida. Dios les bendiga. Adiós.